Buenas tardes, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que es bastante importante, como es el Ausplacement. ¿Cómo llevarlo a cabo? Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, aquí no le ha pasado, ¿no? Encontrarse en este ámbito de pérdida de empleo, ¿no? Muchos hemos pasado por una situación, se ha visto el último año, ¿no? En medio de la pandemia, que ese ha sido pues un común denominador. Muchas personas, ¿no? Han perdido el empleo. Se habla de millones de personas en esta situación. ¿Y qué pasa, no? Cuando nos sentimos, pues, o cómo nos sentimos frente a una pérdida de empleo. Sin duda alguna se generan muchos sentimientos, ¿no? Tenemos pues ansiedad, depresión, ¿no? Influye claramente dentro de nuestro ámbito de salud, ¿no? Y dentro de nuestro bienestar personal. También sentimos, ¿no? Incertidumbre, mucho miedo. Y eso es normal hasta determinado punto, ¿no? No somos de fierro, claramente hay muchas personas que tienen pues carga laboral. Perder un trabajo es causa de estrés no solo financiero, sino también psicológico, ¿no? Es más, la pérdida del trabajo es una de las terceras razones que origina mayor estrés en las personas, ¿no? Sabemos pues que no somos personas, muchos de nosotros solas, sino que tenemos una carga familiar. Y es así justamente que nace este nuevo concepto, ¿no? De off-placement, que es igual pues hablar de reubicación. La traducción de la palabra inglesa of placement es justamente la reubicación. Por tanto, el objetivo de esta práctica es pues minimizar los problemas y crear un ambiente positivo y menos estresante cuando un empleado deja la empresa. Es perfecto para establecer pues lazos efectivos entre colaboradores, pero también empresas, así como fortalecer la comunicación entre todos los que hacen parte del proceso. Y es que, ¿no? Anteriormente se creía, ¿no? De que cuando un trabajador abandonaba una empresa era porque no era eficiente, ¿no? O porque se le había despedido. Y muchos de los abandonos frente a las empresas no necesariamente refleja que un trabajador no sea pues competente, ¿no? O no se desarrolle bien. Pueden haberse cerrado unidades de negocio y no por culpa del trabajador, sino por la demanda, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en medio de esta crisis se ha aperturado pues muchos negocios, ¿no? Al inicio, cuando todo, por ejemplo, estaba cerrado, había deliveries cantidad, ¿no? Pero el cierre de estos deliveries o el que se haya frenado un poco la actividad de delivery no se refiere, ¿no? A que hayan hecho mal trabajo, sino que la demanda baja, ¿no? ¿Por qué bajó la demanda, por ejemplo, de los deliveries? Porque se aperturó y se flexibilizó las medidas, ¿no? Donde ya las personas podían, pues, ir a los centros comerciales, ir a los mercados, hacer sus compras, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no se podía hacer al inicio, ¿no? Entonces, como vemos, no todo despido, ¿no? Obedece a que el trabajador no sea competente. Y es allí donde sale, pues, este concepto que es tan importante, ¿no? ¿Y por qué se da? El outplacement, sin duda alguna, contribuye a recolocar a ese personal que no necesariamente está saliendo por haber hecho un mal trabajo, ¿no? Desterremos esos pensamientos en que cuando vemos a alguien de repente sin trabajo es porque no es eficiente. No, nuestra realidad es tan diversa, ¿no? Que no es por eficiencia que salimos del trabajo. Hemos visto en muchas oportunidades cómo cargos importantes, donde incluso, ¿no? Pagan unas sumas exorbitantes de dinero, lo ocupan personas que son pues ineficientes totalmente, ¿no? Se evidencia su ineficiencia, pero están ahí pues porque, bueno, por elección del pueblo o porque es un cargo de confianza, etcétera. Entonces, el tema de estar sin trabajo no va directamente a la relación de ser una persona ineficiente. Desterremos esos conceptos, ¿no? Que nos, sin duda alguna, ¿no? Nos trae muchos perjuicios al pensar pues que esa persona simplemente no cuenta con competencias cuando eso no es así. Es así que llega justamente este concepto, ¿no? Para desterrar, ¿no? Esas ideas erróneas, este outplacement, ¿no? La actual emergencia pues sanitaria trae consigo un vertiginoso cambio, ¿no? En todos los ámbitos de nuestras vidas, incluido el mundo laboral.
Todas las empresas han tenido que replantear nuevas estrategias de negocio para asegurar pues su permanencia. Por ello, como parte de este cambio, justamente los colaboradores deben estar preparados para afrontar estas etapas, ¿no? Que se vienen quizás un poco más complejas que otras, ¿no? Lo cual puede pues significar una especie de transición dentro del ámbito laboral o dentro de su empleo. En esta etapa, los programas de off-placement son la estrategia ideal con la cual pues se les apoya a los colaboradores para que puedan enfocarse en crear nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Sabemos que para los ejecutivos de las empresas, estas decisiones de desvinculación son muy difíciles, ¿no? En especial en estos momentos de emergencia sanitaria global. Todos tenemos en cuenta que el dejar, ¿no?, a una persona sin trabajo, y muchas veces no es porque realmente la empresa lo quiera, sino porque no hay capacidad de seguir pues contratando a esa persona, definitivamente va a influir en su economía, ¿no? Y por ende va a traer pues diversos sentimientos, va a traer afectación a su economía. Sin embargo, es también importante hoy en día contar con estrategias que estén meticulosamente pensadas para garantizar que los negocios sigan siendo rentables, a la par pues de cuidar, ¿no?, el desarrollo y bienestar de sus colaboradores. Es bien sabido que estamos entrando a una nueva realidad donde la forma pues de hacer negocios y el éxito empresarial se han adaptado a estas condiciones de economía mundial. El off-placement es una de las mejores opciones para analizar un tema que suele generar momentos delicados para la corporación y los empleados que claramente serán despedidos, ¿no? Es por eso, por lo que en los últimos años han sido de gran relevancia, pues, humanizar los despidos y empoderar a aquellos empleados para que puedan conseguir nuevas oportunidades en un mercado que se torna cada vez más competitivo. Bien, entonces, en la placement, en las organizaciones, habla de aquella recolocación, ¿no?, de los trabajadores en un concepto fundamental para cualquier compañía. ¿Y por qué? ¿No? Preguntaríamos de repente, ¿y por qué las compañías estarían pues interesadas en recolocar ese personal que están despidiendo, ¿no? El común denominador es ver cómo se despide y ya ve tú cómo consigues trabajo. Ese es el común denominador. Sin embargo, acá hablamos de compañías donde potencian su responsabilidad social corporativa y mantienen pues el talento durante todo el ciclo de vida profesional de un trabajador. Con este propósito son muchas las compañías que cuentan con programas de recolocación o de off-placement para gestionar pues la desvinculación de los empleos y ayudarles, ¿no?, en ese salto a que esta especie de transición sea lo más sana y saludable posible. Vivimos en tiempos desafiantes donde la inestabilidad económica y la nueva pandemia del coronavirus pone en riesgo a muchas empresas. En muchos casos, el despido de empleados es necesario para un reposicionamiento de la empresa y cambios que permitan pues una nueva estrategia corporativa para poder sobrevivir, ¿no?, frente a estas crisis que han sido imprevistas, ¿no?, desde todo punto de vista. El momento del despido puede ser un instante tenso, muy delicado, que afecta pues de manera emocional tanto a quien debe hacerlo como a quien es despedido. El outplacement es la herramienta que ha permitido justamente llegar a ese punto de humanización, ¿no?, a nivel corporativo. Y es que la pregunta sería, ¿pero quién apostaría o quién invertiría de repente, ¿no?, en pagar, porque obviamente es una estrategia que se paga, para poder recolocar, ¿no?, a ese trabajador en otra organización, ¿no? O que ese trabajador no se quede de repente en el aire, ¿no? Pues sepamos que hay empresas que sí apuestan por este tipo de estrategias, por la ejecución de estos conceptos. ¿Por qué? Porque hay una valoración frente a ese trabajador que en realidad no ha hecho malas cosas, ¿no? En realidad no se ha portado mal con la compañía. Si está saliendo es porque de repente en medio de esta crisis sanitaria vamos a cerrar pues
unidades de negocio, vamos a cerrar áreas o vamos a fusionarlas, y son personas que lamentablemente tienen que salir de la compañía, no por un tema de eficiencia, sino porque la compañía tampoco puede soportar eh, tanta planilla, ¿no?, en medio de esta crisis, ¿no? Entonces, las compañías asumen esta especie de responsabilidad con este empleado que no trabajó mal. Ahora, eh, ¿qué gano como empresa? Pues servir como marca empleadora, darle esta tranquilidad a las personas que se quedan trabajando dentro de mi organización, porque es de suponerse que si la empresa apuesta por recolocar, ¿no?, a este talento humano, es obvio de que yo voy a trabajar tranquilo, porque si llega ese momento en el que yo tenga que salir también, ¿no?, la empresa va a apostar por hacer lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, la contribución del outplacement se da en la medida que disminuye, ¿no?, estas tensiones con el resto de empleados, ¿no? El resto de empleados no va a estar temeroso, preocupado de repente a que la empresa me pueda despedir en cualquier momento y quedarme en el aire, ¿no? Al contrario, de ver que la empresa pues recurre a estas prácticas donde sin duda alguna, ¿no?, ve el beneficio de los trabajadores, tanto de los que se quedan como también de los salientes, pues voy a poder trabajar tranquilo, ¿no? Entonces, ese tipo de tensiones con el resto de empleados ya no se van a dar, pues claramente van a percibir que si les llegase pues a tocar salir de la empresa, no van a quedar a la deriva, que es una de las preocupaciones que en realidad tenemos todos los que en algún momento dependemos de alguna organización, ya que serán pues reorientados para que puedan asumir nuevos roles en otras organizaciones. Y de lo que se trata es de reincorporar al mercado de trabajo lo antes posible, ¿no? Que esta persona pueda ser admitida en otra organización donde sí se requiera de esos servicios que de repente por tema de acorte de planilla ya no puedo asumir en mi empresa. Entonces, no es tan descabellado como parece, ¿no? No es que, ¿y quién invertiría pues en ponerte en otro lugar? Hay, sin duda alguna, empresas que sí lo harían, ¿no? Entonces, hablamos hoy de esta transición de carrera humanizada. Hablamos de un concepto que humaniza los despidos y que no necesariamente tienen que ser traumáticos, ¿no? El outplacement es la herramienta que ha permitido, pues, humanizar estos despidos para que los empleados puedan experimentar una transición eficiente en todo el proceso, ¿no? La humanización y el empoderamiento a través de prácticas como la reubicación que valoran claramente y orientan adecuadamente a los empleados que van a dejar de formar parte de mi planilla, permite pues minimizar los riesgos de los procesos laborales y además le da a su empresa un prestigio de aquella que se preocupa y piensa en sus trabajadores hasta el último instante, llevándose a los trabajadores una última imagen favorable de la misma. De esta manera, ¿no?, la empresa refuerza pues ese concepto de marca empleadora, ¿no? Es decir, no porque de repente estoy saliendo de la empresa, esta me deja a la deriva, ¿no? Como muchas sí lo hacen. Lamentablemente no es una práctica muy común en las organizaciones, pero hay organizaciones que sí apuestan de esa manera por su colaborador, de brindarle el mejor soporte hasta el último instante que se encuentre en la organización. Prefieren invertir un poco más para que tengan pues esta especie de puente, ¿no?, para llegar a otra organización que sí lo requiera y quedarse, ¿no?, con esta también satisfacción de haber contribuido en que dicho trabajador no se quede en el aire, ¿no? No se quede desprotegido y por ende tampoco la familia, ¿no? Bien, tenemos entonces que hay sin duda muchos beneficios, pero trae consigo también un impacto positivo, puesto que la desconexión generalmente se referiría a una ruptura, ¿no?, a un final, a un fin de la relación, que la mayoría de la gente ve como una experiencia mala y también negativa. Sin embargo, los ciclos de vida forman parte del proceso existencial y en el ámbito profesional no es diferente. Cada periodo trae consigo cambios que deben pues preparar, empoderar, fortalecer,
¿no?, a las personas a dar nuevos pasos de crecimiento personal. Ya indicábamos en alguna oportunidad que no toda crisis es mala, ¿no?, que no todo obstáculo es malo. De repente es aquel paso, ¿no?, que ayuda a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? La reubicación permite implementar una nueva visión de este proceso, donde el despido se convierte en una transición de carrera, ¿no? Es un proceso amplio donde se trata el aspecto psicológico de las personas, ¿no?, ayudando a adaptarse al nuevo escenario y brindando un apoyo para facilitar su reubicación. Es un acompañamiento eficaz para que los trabajadores puedan iniciar un nuevo periodo en su vida laboral con las herramientas necesarias y pertinentes para eso. Y es así que la reubicación forma parte de ese impacto que en muchas ocasiones hemos visto como negativo, pero que hoy se traslada a un ámbito más positivo, ¿no? De repente es una nueva empresa donde puedo crecer. En muchas ocasiones se ve que estas prácticas más bien contribuyen a que la persona se reubique, ¿no?, en incluso puestos mucho más altos, ¿no? Entonces hablamos de un beneficio que brinda pues esta reubicación, como es aquella pues de sin duda alguna, fortalecer la imagen de la empresa, ¿no?, como socialmente responsable. Y si yo veo claramente a una empresa que apuesta, ¿no?, por la persona que ingresa, así como también la que sale, sin duda alguna, pues va a haber mucho talento de alto potencial queriendo ingresar a esas organizaciones, ¿no? No necesito hacer mucha publicidad para evidenciar que hay pues profesionales de alto impacto queriendo ingresar a mi organización. ¿Por qué? Porque he vendido, ¿no?, esa imagen de una empresa que es responsable con sus trabajadores, tanto entrantes como también salientes. Tenemos también que se mantiene el clima corporativo. No existe, ¿no?, esa preocupación constante de repente estar pues a la defensiva o a la expectativa que en cualquier momento me despiden y qué voy a hacer, ¿no? Entonces permite dar este espacio, ¿no?, de calma, de tranquilidad, porque sin duda eso lo asumen también los trabajadores. Se considera un beneficio inigualable para los empleados. Créanme, ¿no? Si es una persona de alto potencial la que está saliendo y hay motivos de fuerza mayor para tener que sacar a esta persona, así esta persona se reubique en otra empresa, ¿no?, si sabe, ¿no?, que esta empresa pues ha generado, ¿no?, esta práctica del outplacement, va a querer regresar a esa organización cuando se aperturen nuevos puestos, cuando mejore la situación y la empresa esté en condiciones de devolverle el puesto e incluso, ¿no?, de aperturar otras vacantes, ¿no?, para que permita ingresar a esta persona. Porque si es tan buena compañía y salí de allí no porque la empresa quisiera, ni yo tampoco, ¿no?, entonces lo más lógico es que yo quiera regresar a esa empresa que cuida, ¿no?, de mí como trabajador. El empleado despedido divulga las buenas prácticas de la empresa y es así que se forma justamente esta buena imagen de organización. Entonces, sin duda alguna, van a querer pues estos profesionales, ¿no?, y este talento humano que es tan competente va a querer entrar, se van a pelear, van a formar cola para ingresar a esa empresa y dar lo mejor de sí, ¿no? Otro beneficio es la humanización efectiva y real en el proceso de despido. Los despidos durante muchos años se han tornado en un ámbito pues traumático, ¿no? O sea, uno siempre que habla de despidos o menciona ese término, se hace pues luces de repente lo duro que fue, ¿no? El estar un día trabajando y el otro día pues estar fuera, ¿no? Y a eso se le agrega esa incertidumbre de no saber en qué momento se va a encontrar nuevamente un trabajo, ¿no? Contribuye al desarrollo profesional, como ya les mencionaba, en muchas oportunidades se ha visto que este outplacement más bien ha servido para que si en una empresa estaba de repente como analista, en la otra pasa a ser coordinador, ¿no? Entonces ha habido esta especie de escala y ha contribuido, ¿no?, con el desarrollo profesional. Atrae talento desde el aspecto humano priorizado. Este tipo de empresas que se venden como buenas empresas, como empresas socialmente responsables, como buenas marcas empleadoras,
sin duda alguna va a atraer, ¿no?, a profesionales de alto nivel, ¿no? Estos profesionales van a estar en la búsqueda de esa empresa y no va a ser al contrario, ¿no? Contribuye a la retención de empleados en la empresa. Los empleados que integren esta organización difícilmente van a querer irse, porque conocen de los beneficios que esta organización les puede dar, ¿no? Minimiza los impactos negativos para quienes continúan pues operando, reduciendo la desmotivación con la empresa, ¿no? Y esto tiene mucha relación justamente con el clima corporativo. Al saber que esta empresa me protege aún cuando estoy de salida, ¿no?, va a generar un clima claramente de bienestar, ¿no? Y la motivación va a seguir, ¿no? Va a ser uno de los pilares. Pues bien, la humanización de la relación entre la empresa y el empleado es valorada por la sociedad, y la reubicación es una demostración de profesionalismo y respeto por quienes trabajaron y apoyaron a la corporación mientras estuvieron presentes. Es el paso que, a pesar del proceso de despido, permite que los vínculos entre las organizaciones, así como también los colaboradores, se fortalezcan para adaptarse exitosamente a las necesidades del mercado empresarial. Los buenos profesionales y talentos están motivados para trabajar en corporaciones que trabajan en el lado humano de las relaciones. Por lo tanto, permite atraer pues a futuros talentos que aportarán gran valor e ideas innovadoras a las empresas, a las organizaciones, porque mirarán con confianza a aquellos que tienen respeto y agradecimiento por sus trabajadores, ¿no? Además de múltiples beneficios. Entonces, yo, como trabajador saliente de una organización, jamás pues voy a hablar mal de esa organización, ¿no? Al contrario, voy a mirar a esa organización con un respeto invaluable, ¿no? Porque hasta el final estuvo conmigo, me acompañó en ese proceso de transición, no me dejó, ¿no? Bien, ¿cómo se gestiona entonces el outplacement en tiempos de COVID-19, ¿no? Estamos en medio de esta situación en la que es cada vez más compleja tener pues algo sólido o algo constante o algo perenne, ¿no? Si hay hoy en día algo que es clave es saber que el mundo está cambiando y que realmente no hay absolutamente nada cierto, ¿no? Que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y parte justamente de esto, ¿no?, que se viene generando a nivel global es los cambios, ¿no?, que pueden darse también en el ámbito laboral, sin duda alguna. Entonces, el outplacement nos impulsa a mejorar nuestra marca personal. Este ámbito de transición, ¿no?, en este espacio de salida de una organización y de ingreso a otra organización, también nos impulsa a querer mejorar, ¿no?, nuestra marca personal, a de repente hacer esa especie de revisión y ver si en algún momento hemos fallado, ¿no?, tratar de reconsiderar de repente, o si estamos haciendo las cosas bien, tratar de mejorarlas, ¿no? Pero echar un vistazo a lo que hemos venido haciendo, revisarlo, para ver si realmente estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y si las estamos haciendo bien, hay que seguir mejorándolos y apuntar claramente a mejores objetivos, ¿no? Entrena y potencia la capacidad verbal y no verbal. Es un punto importante que hoy en día nos demos cuenta de las habilidades con las que contamos. Porque si bien es cierto, a una empresa ingresamos, ¿no?, con ciertas habilidades y ciertas competencias, y dependiendo del tiempo que estemos en esas organizaciones, sin duda alguna hemos mejorado aquellas habilidades, las hemos alimentado, hemos trabajado en ellas, y una persona que ingresa de una manera a una empresa definitivamente no sale de la misma manera. Tiene que haber habido un factor de enriquecimiento de conocimientos, ¿no?, de, sin duda alguna, asimilación, ¿no?, de nuevas tareas, de nuevas actividades, mejoramiento en cuanto a nuestras destrezas, ¿no? Entonces es importante evaluar cómo ingreso, cómo salgo, qué he mejorado o incluso qué cosa no he trabajado en mí, ¿no? Es importante también dentro de este ámbito del outplacement ser más estratégicos y ver y mirar un poco más allá, ¿no? Ok, yo venía desempeñando mi trabajo de esta manera, pero
¿Qué es lo que voy a sumar a esta nueva empresa que me va a absorber, ¿no? Que me va a incorporar? Entonces, de lo que se trata es de mantener en esa línea, o mantenernos en la línea, de una mejora continua permanente, ¿no? Que nos ayude justamente a que este espacio de transición y de recolocación nos ayude a perdurar, ¿no? En la próxima empresa, porque tampoco se trata de estar, pues, constantemente, ¿no? Cambiando de organización, ¿no? Porque sin duda alguna eso también influye en el tema de contrataciones, ¿no? Cuando vemos a una persona que constantemente cambia, ¿no? De empresa es porque o hay un problema por medio de la empresa o hay un problema por medio de esta persona, ¿no? Y sin duda alguna, de repente no hay pues un tema de compromiso, no hay un tema de estabilidad. Entonces es importante también sentar bases, ¿no? En base a la estrategia y mirar un poco más allá, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Tenemos a la empresa Nestlé y a la empresa Unilever, ambas dedicadas, bueno, Nestlé dedicada al ámbito alimenticio y Unilever dedicado al ámbito de cuidado personal. Sin embargo, ambas están pues en esta línea y en varios países, ¿no? Se da este trabajo que realizan, la venta de sus productos, ¿no? O sus actividades en varios países. Pues bien, estas empresas apostaron, ¿no? Y apuestan porque el personal tenga esta fase de transición donde oriente al trabajador a obtener los mayores beneficios, sin pasar por esta realidad pues traumática o por o ahondar en esta coyuntura, ¿no? De incertidumbre, donde al trabajador más bien se le ponga más tenso, ¿no? Es bien sabido, ¿no? Que un trabajador feliz es más productivo. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que ya vienen tensas, que ya vienen con un nivel de estrés alto? Entonces, estas dos empresas se preocupan justamente por recurrir, ¿no? A esta especie de transición sana, a esta especie de transición saludable. Incluso muchas de ellas, ¿no? Hacen referencia, y como ya les mencionaba, a que no necesariamente sus colaboradores pues salen por temas de eficiencia, ¿no? Muy contrario a lo que se piensa, sino más bien porque posiblemente pues hayan otras unidades de negocio, ¿no? Que han absorbido a algunas áreas, ¿no? Etcétera. Entonces, sin duda alguna, proporcionan a la otra organización que va a absorber a este talento las mejores referencias de esta persona, ¿no? En cuanto a empresas, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Cuando se hacen, pues, de repente la verificación de los contactos y se consulta, ¿no? Esta persona trabajó con ustedes, cómo se desempeñó y viene, pues, todo ese volcán de, de opiniones, ¿no? Donde se dicen, pues, esa persona no es eficiente, no es puntual, llegaba tarde, a veces no llegaba, traía certificados médicos que no eran verdaderos, o sea, se ve de todo, ¿no? Sin embargo, qué bonito y qué saludable y qué satisfactorio es cuando las empresas dan las mejores referencias, ¿no? Esa persona en realidad no ha salido por malas prácticas, ¿no? Sino que algo pasó dentro de las compañías, ¿no? Hemos visto cómo muchas se han visto afectadas, empresas incluso multinacionales, transnacionales muy grandes, ¿no? Que se han visto en la penosa necesidad, ¿no? De prescindir de los servicios. Entonces, estas empresas justamente recurren a estas prácticas para que estos trabajadores no se sientan desprotegidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué trabajador que ha salido de esta organización no quisiera regresar si es que en algún momento la situación mejora, ¿no? Claro que quisiera regresar. Pues bien, tenemos, por ejemplo, a una consultora en España, Lucat, ¿no? Que habla justo de la off-placement, ¿no? Y vierte, pues, los resultados que han obtenido en el 2019. Habla de los perfiles de los candidatos, ¿no? Que es un 53% hombres y un 47% mujeres. Habla también de las tasas de recolocación que manejan. Muchas veces lo vemos como que muy raro, ¿no? ¿Cómo una empresa va a invertir en colocarme a mí en otra empresa? Eh, Hay esas empresas.
hay esas empresas responsables, hay esas empresas que son humanizadas, ¿no? Entonces, habla aquí de una tasa de recolocación de un 86%, habla también de los rangos de edades, ¿no? Que se dan pues entre los 35 y 55 años, y habla de la cantidad de tiempo que se toma en hacer esa recolocación, ¿no? Que en este caso es entre 5 a 6 meses, ¿no? Ahora, preguntaremos, ¿no? ¿Y qué se hace en esa transición, en ese tiempo en el que, por ejemplo, han pasado 1, 2, 3, 4, 5 meses y no han conseguido trabajo? Pues bien, estas empresas, ¿no?, adoptan estrategias que permiten a los colaboradores mejorar su marca personal, ¿no? Para que, si a la par quieren pues seguir buscando también empleo en otro lado, se fortalezcan, ¿no?, estas actividades. Entonces tenemos también allí que se cuenta pues con el perfil con mayor empleabilidad, ¿no? Y tenemos las fuentes por donde se hace esta búsqueda. Indica también que el 69% de personas percibieron un salario igual o mayor al anterior. Entonces, esta recolocación les permitió incluso mejorar, ¿no?, el puesto en el que estaban. Tenemos a la empresa Endesa, ¿no?, que se encuentra en España y que hace justamente y recurre a estas actividades claramente para hacer la recolocación de su personal cuando algunos de sus puestos, por ejemplo, se cierran, ¿no? Y claramente están comprometidos con aquel talento humano, con aquel recurso, ¿no? Y frente a esta situación de adoptar esta herramienta, le da las gracias, ¿no? Gracias por haber trabajado en mi empresa, gracias pues por haber contribuido a mi organización. Tenemos también a la empresa Hyundai, en España hacen uso de la placement y nos arroja justamente esta data, ¿no? Unos resultados que tuvieron en el 2018, por ejemplo, ¿no? Donde la tasa de recolocación fue del 85% y el tiempo para recolocarse fue de entre 5 a 8 meses, ¿no? Entonces, hablamos allí de, en el caso de los perfiles de candidatos, que las mujeres representan el 54%, y los varones el 46%. Ahora, le preguntaban a Hyundai, ¿no? ¿Y por qué la preocupación de recolocar, ¿no?, a estas personas? ¿Por qué simplemente no agarrar y, bueno, manifestarles que ya no se quieren contar con ellos, ¿no? Entonces, la jefa o la gerenta de recursos humanos manifestaba que es tiempo de contar con empresas que no solamente vean el tema desde un ámbito lucrativo, ¿no?, sino que apuesten por ser más humanos, ¿no?, frente a una situación que en realidad le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Y sencilla y llanamente el mundo da vueltas, ¿no? Y ella indicaba que así como esas personas que estaban en este periodo de transición de recolocarse en otra empresa, le podía pasar a cualquiera de la organización. Entonces ellos consideran, ¿no?, que estas buenas prácticas sin duda alguna repercuten en la organización, ¿no? Y claramente traen pues beneficios positivos, ¿no? Traen estos impactos positivos en la empresa. Tenemos a la empresa Amazon, que entre otras prácticas, también como el last placement, también practica los skilling, el reskilling, que es incluso recolocar a su mismo personal, ¿no?, de área a área, por ejemplo, ¿no? Porque a veces Amazon tiende mucho a comprar maquinaria que reemplace la mano de obra, ¿no? Entonces, frente a esta situación, pues obviamente hay personas que se quedan, ¿no?, sin abordar nuevamente esos puestos de trabajo porque una máquina ya reemplazó su trabajo. Sin embargo, Amazon recurre a otras prácticas que les permiten capacitar a su personal para poder pues establecerlo en otras áreas de trabajo. Bien. Tenemos a una de las empresas más conocidas a nivel global, a nivel mundial, que las tenemos también acá en Perú, que es LHH, ¿no?, liderada por Inés Temple. Habrán escuchado hablar de ella, es una de las líderes en temas de recursos humanos. Y vamos a ver, ¿no?, cuál fue, pues, una de los resultados que obtuvo esta empresa, ¿no?, frente a el reporte que emiten de forma anual. Pues bien, tenemos acá y brevemente vamos a ver algunos puntos importantes, ¿no? Como ya bien les decía, Inés Temple es una de las referentes en el ámbito de recursos humanos y pues es la presidenta,
¿no? De esta empresa. Pues bien, entonces hace manifiesto, ¿no? Que el outplacement pues es aquel servicio, ¿no? Donde se ofrece al empleado que sea desvinculado de un lado, pasar a otro empleo, pero sin que esto pues claramente tome un giro negativo, ¿no? Ahora, hacen mucho también referencia en base a este cambio o este periodo de transición, al respeto que deben tener las organizaciones con el personal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta práctica supone un costo adicional a la organización, también influye en el hecho de que, sin duda alguna, ¿no? Van a ser o van a formar parte, ¿no? De este grupo de empresas que son socialmente responsables. El tema del respeto frente a los colaboradores es sin duda alguna por el trabajo que ha realizado dentro de las empresas. Entonces, este respeto incluye que vaya, lógicamente, a mejorar pues la moral, la motivación e incluso la productividad, ¿no? Y ya hablábamos también de aquellos colaboradores que se quedan, ¿no? Se quedan, que no salen, que se quedan, pero es pues, si yo de repente saco a un colaborador de forma intempestiva, sin darle una mayor ayuda, pues es de suponer que los que se quedan van a seguir trabajando con ese temor. Entonces, contrariamente a eso, ¿no? Lo que se busca es de darles este nivel de tranquilidad, ¿no? Claramente hay una protección de marca y reputación, ¿no? Recordemos también que cuando las personas a veces pues, se molestan, ¿no? Por un mal servicio de alguna empresa, pues lo que se ve afectado es la marca y la reputación de la organización. Y el, el, el canal, ¿no? Más rápido para destruir pues, a una empresa, sin duda alguna, son las redes sociales, ¿no? Pues bien, y lo que más se transmite de forma más rápida son justamente las experiencias negativas, ¿no? Eso es lo que más rápido se transmite, más que incluso lo positivo, ¿no? Otra ventaja que se le ve frente a establecer este respeto con el personal saliente de una organización es que de trabajar de esta manera, pues claramente atraemos a futuros talentos, ¿no? Y acorta pues el tiempo de contratación, ¿no? Pues bien, y ustedes se habrán preguntado en algún momento, ¿no? ¿Y quiénes son estas empresas que apuestan por este tipo de estrategias, que gastan dinero en recolocar, ¿no? A este personal saliente en otra empresa? ¿Quiénes son? Pues ya tenemos allí, por ejemplo, empresas como Construcciones Nicoli, ¿no? Aceros Arequipa, ¿no? Newbies, ¿no? Fortinet. Tenemos también a Green, ¿no? A Power Nature, y a muchas empresas que en realidad forman parte de este ranking de mejores empresas para trabajar, ¿no? Sodexo, por ejemplo. Entonces, sin duda alguna, es una estrategia que está siendo muy utilizada, ¿no? A veces nos preguntamos quién apuesta por esta locura, ¿no? De invertir en alguien que ya se está yendo, por último que se vaya y ya está, ¿no? Sin embargo, hay personas que sí, ¿no? Entonces, a nivel global, ellos, pues, esta empresa LHH, ¿no? Tiene muchos clientes, habla allí de cuántos clientes maneja, que sí apuestan por este tipo de recolocación de sus trabajadores, ¿no? Y sin duda alguna nos brinda datos importantes en base a las cifras que maneja. Ahora bien, en cuanto a Perú, ¿no? Dice acá, habla de 275 empresas que son sus clientes y que apuestan justamente por estas prácticas. Habla de más de 43.700 profesionales y entre ellos obviamente ejecutivos, administrativos y operarios que han sido pues atendidos desde 1993, por ejemplo, ¿no? Habla también que desde, ¿no? 1993 sus clientes han sido más de 1.700 empresas. Entonces, no estamos en una realidad en la que las empresas también de repente desconozcan a su personal o que las empresas no apuesten, ¿no? Estas cifras, sin duda alguna, nos dan luces de que cada vez se va tomando mayor conciencia de lo importante que es la responsabilidad con los trabajadores,
¿no? Bien. Entonces, nos da cifras importantes. Indica, las mejores empresas del Perú trabajan con nosotros, ¿no? Y habla de este ranking de repente de The Price, ¿no? Que es esta consultora a nivel mundial, ¿no? Y nos indica, ¿no? 90% de las empresas más admiradas del Perú, según la Price, ¿no? Trabajan con ellos, ¿no? Quiere decir, obviamente, hablamos acá de empresas grandes, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Contrariamente a lo que hubiésemos podido pensar, sí existen. De las 90% de las top 10 empresas donde más desean trabajar los peruanos, según el ranking Merco, también trabajan con ellos, ¿no? Y también del ranking Great Place to Work, ¿no? Que es también una de las más grandes, o donde tenemos esa lista de las más grandes empresas para trabajar, que se preocupan, ¿no? Por aquel talento que va saliendo. Ahora bien, en base a la satisfacción de los clientes, también manejan unos porcentajes importantes, ¿no? Que nos da luces de lo adecuado que es su trato en medio de esta transición. Y habla de un 88% que lo califica como una excelente reputación en el mercado, ¿no? Habla también de un 88% que está completamente de acuerdo y muy de acuerdo en que son proveedores de confianza, y un 88% que está de acuerdo en que son líderes en la industria, ¿no? Bien. Entonces, sin duda alguna, hay muchas empresas pues, que hoy toman y hacen uso, ¿no? De estas prácticas y establecen acá incluso cuál es el flujo, ¿no? De que sigue pues, el candidato frente a esta adopción de esta etapa de transición hasta que finalmente llega al logro de objetivo que es la recolocación laboral, ¿no? De aquel, pues, de aquel recurso humano, ¿no? Entonces tenemos acá algo también que les quería mostrar, el perfil. ¿Cuál es el perfil de los ejecutivos en este proceso de recolocación? Y hablamos que en un 10% se ha dado, por ejemplo, en las gerencias, es decir, un gerente salía de una empresa y fue pues recolocado en otra. Hablamos de un 51% dentro del nivel de jefaturas y un 39% que no eran ejecutivos, que realmente no tenían pues un puesto alto, ¿no? Porque se podría pensar que de repente este tipo de estrategia se adopta solamente para cargos altos y eso no es así. Hablamos también, ¿no? De cargos medios, ¿no? O de niveles medios y niveles operativos o más bajos, ¿no? Y establece acá una evaluación pormenorizada del género también. Se habla que en este ámbito de la recolocación tenemos a un 61% de hombres y a un 39% de mujeres. Indica también los rangos de edades, ¿no? Que en su mayoría, pues, estas recolocaciones se hacen de personas, ¿no? Que tienen entre 40 a 50 años, ¿no? Incluso nos da luces también de estas personas que tienen, por ejemplo, nivel de inglés, ¿no? En algunos casos muy bueno, muy avanzado, ¿no? Y de personas que tienen, pues, estudios superiores de posgrado o MBA, ¿no? Bien. Entonces, tenemos acá encuesta de satisfacción realizada a candidatos en programas de off-placement de forma individual, ¿no? Anteriormente les he mostrado esa data a nivel de corporación, ¿no? Se hace este sondeo a nivel corporativo, pero ahora hacen esta recolección de datos, ¿no? Este análisis de data para ver, pero de forma individual, por cada candidato, ¿no? Entonces indica, ¿no? Un porcentaje positivo, ¿no? Bastante elevado, como un 96% de los encuestados considera excelente o muy buenos los talleres brindados en LHHDBM Perú, ¿no? Y es que, como ya les decía, en este periodo de transición, hasta que se logren recolocar, no significa que van a estar sin hacer nada, ¿no? Ellos reciben justamente talleres para mejorar su marca personal, ¿no? El 95% de los encuestados sostuvo que está pues satisfecho o muy satisfecho, ¿no? Con el trabajo realizado. Tenemos también que más de 879 actividades externas e internas se realizaron en el 2019 como talleres, eventos, conversatorios, networking, webinars, que también ayudan, ¿no? Nos dan información valiosa, ¿no? Este tipo de webinars. Más de 2.043 CVs enviados proactivamente y sin costo durante el 2019, ¿no?
que justamente lo que se busca es brindar, ¿no?, este valor agregado con estos programas de Outplacement, ¿no? Bien. El 41% de los conductores y coach, ¿no?, tienen experiencia como gerente general, indica acá, y más de 30 consultores y coach con experiencia gerencial, ¿no? Entonces tenemos sin duda alguna data muy importante. Recordemos que esta información data solamente del 2019, ¿no?, de las recolocaciones que se hicieron en el 2019. Acá tenemos una información que es bastante importante en términos de porcentajes y de cifras, ¿no?, donde indican pues que de las recolocaciones que se hicieron, ¿no?, de esas personas que migraron a otra organización, el 93% mejoró o igualó su puesto anterior. Y de eso ya les hablaba, ¿no? Muchas personas han estado de repente como analistas y pasaron a coordinadores o jefes, ¿no? O han estado como coordinadores y han pasado pues a jefes. Entonces, no necesariamente este concepto de despido hoy se torna en un ámbito negativo, sino más bien con verlo a perspectivas a que sea claramente dado en un ámbito pues más bien de mejora, de construcción y de línea de crecimiento, ¿no? Tenemos también que el 73% mejoró o igualó su sueldo anterior, ¿no? Entonces no es que me recoloco para ganar menos, ¿no? Contrariamente a lo que se ha pensado. Si salgo de una empresa, acepto lo que sea, así gane menos, ¿no? Entonces, ejerciendo justamente estas prácticas, no necesariamente vas a ganar menos. Es más, algunos se han recolocado con mejores sueldos, ¿no? El 70% se recolocó en un sector diferente del que vino, ¿no? Hay muchos que durante años se han mantenido en una misma línea, pero, ¿no?, si es que no se da, ¿no?, es hora también de mirar con buenos ojos el cambio, ¿no? El 73% se recolocó en un trabajo dependiente, ¿no? Y la recolocación no solamente habla tampoco de estar, pues, fijamente mirando a una empresa, ¿no?, sino también conseguir las mejores estrategias para que en algún momento, ¿no?, si se opta por trabajar de forma independiente, tener las herramientas para poder lograrlo, ¿no? Y acá es justamente esta información que les decía, el 25% optó por formar su propio negocio, ¿no? O sea, con toda esa información, con toda esa experiencia adquirida, ya muchas personas dicen, oye, si me saco el ancho trabajando para otras empresas, mejor me saco el ancho trabajando para mí, ¿no? Y se volvieron, pues, independientes y generaron su propio negocio, ¿no? El 2% se jubiló activamente. Recordemos que hay muchas personas que a veces son sacadas de las empresas, ¿no?, ya a puertas prácticamente de jubilarse, ¿no? ¿Cómo se obtuvieron estos puestos, ¿no? El 86%, ¿no?, se generó por esta misma red de contactos. Es decir, hay muchas personas que pasan por esa etapa de transición de conseguir trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, al tener toda esta información, ¿no?, o todas estas personas que van a pasar por esta especie de transición, sin duda alguna también tienen una red de contactos, ¿no? Entonces, en su misma red, en muchas veces han conseguido el trabajo, sin necesidad de repente de estar pues buscando dónde recolocarlos, ¿no? Eh, Hay un porcentaje, ¿no?, que se da pues de otras formas, el 8% por Headhunter, ¿no?, el 3% por JobBank y el 3% por LinkedIn, ¿no?, haciendo esta búsqueda en LinkedIn. Entonces, el perfil de ejecutivos en proceso de recolocación frente al 2020 fue justamente el 13% en gerencias, 49% en jefaturas y 38% en no ejecutivos, ¿no? La anterior información era del 2019 justamente. Y mantiene la misma línea, ¿no?, de darnos información sobre el tema de las edades, ¿no?, cómo es la recolocación con personas con mayores de repente estudios o mayores conocimientos, ¿no? Entonces, habla que en el 2020, por ejemplo, ¿no?, en el sondeo que se hizo en el 2020 indicaba que los resultados incluso fueron más satisfactorios. El 91% mejoró o igualó su puesto anterior, ¿no? Entonces se hace esta evaluación, ¿no?, para poder, pues, identificar, ¿no?, en qué estado nos encontramos, si de repente fue más adverso de un año el otro. Ahora, en muchas oportunidades se pregunta, ¿y no sería más fácil o le sería más eficiente a una empresa en vez de
pagar para que la recoloquen a una persona, darle dinero en efectivo, que de repente le sirva como una especie de bono hasta que encuentre una empresa, ¿no? Y ahorrarse el trabajo de estar requiriendo este tipo de servicio de off-placement, pues las cifras hoy más que nunca, ¿no? Indican que las personas valoran mucho, ¿no? Esa preocupación que las empresas pues tengan por ellos, ¿no? Y los bonos no necesariamente recurren a esa preocupación, ¿no? Porque justamente esta estrategia y esta práctica recurre a asegurarse que la otra persona no se queda en el aire, sino que más bien claramente va a seguir, ¿no? Con este crecimiento profesional. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.